¿Cuántas veces has dicho sí, cuando realmente querías decir no? Tal vez aceptaste un compromiso, un favor o una tarea simplemente porque te sentiste culpable o temiste decepcionar a alguien. Pero, ¿qué pasó después? Seguro te sentiste frustrado o frustrada y con la sensación de haber dejado a un lado tus propias prioridades. Decir sí puede parecer la solución más fácil en el momento, pero con el tiempo, este hábito de complacer a otros nos lleva a vivir una vida que no se alinea con nuestras metas, nuestros valores y, sobre todo, con nuestro bienestar. Pero déjame decirte algo. Aprender a decir no es una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar y en este video voy a enseñarte exactamente cómo hacerlo. Cuando no sabemos decir no, nos convertimos en rehenes de las expectativas de los demás. Permitimos que nuestro tiempo, energía y paz mental se diluyan en compromisos que no queremos asumir. Y lo peor es que, con el tiempo, esto afecta nuestra autoestima, nuestras relaciones e incluso nuestra salud emocional. Pero aquí está la buena noticia. Decir no, no es egoísta, es un acto de respeto propio. Es la clave para proteger tu tiempo y energía, construir relaciones más saludables y recuperar el control de tu vida. En este video, descubrirás cómo decir no, con confianza y sin culpa, para que puedas vivir alineado con tus prioridades. Vamos a explorar temas clave como por qué nos cuesta tanto decir no, cómo esto impacta en nuestra autoestima, las técnicas más efectivas para establecer límites y, lo más importante, cómo superar la culpa y el miedo al rechazo que nos detienen. Y si te quedas hasta el final, tendrás no solo las herramientas prácticas, sino también la claridad emocional para empezar a transformar tu vida desde hoy mismo. Así que comencemos entendiendo por qué es tan difícil decir no, y cómo esto nos afecta profundamente, incluso cuando no lo notamos. Pero antes, tómate un momento para darle like a este video. Haciendo esto, ayudas a que millones de personas se beneficien de esta poderosa información. Y suscríbete al canal Audiomotívate. Dale clic a la campanita. Activa todas las notificaciones. Con esto te aseguras de que serás el primero en ver nuestro siguiente video. Podrás ver esta notificación en tu teléfono. Muchas gracias por tu ayuda. Ahora sí. Continuamos. 1. ¿Por qué no sabemos decir no y cómo eso nos afecta? Decir no debería ser algo tan simple como pronunciar dos letras. Sin embargo, para muchos de nosotros, esas dos letras pesan tanto que preferimos evitar pronunciarlas. Y no es porque no queramos decir no, sino porque algo más profundo nos detiene. Una mezcla de miedo, culpa y creencias que llevamos arraigadas desde hace años. Es como si estuviéramos condicionados para priorizar las necesidades de los demás por encima de las nuestras, y cada vez que decimos sí, cuando no queremos, nos alejamos un poco más de nuestras propias prioridades. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué nos resulta tan difícil simplemente negarnos? La primera razón tiene que ver con el miedo al rechazo. Desde pequeños, aprendemos que ser aceptados por los demás es fundamental. Nos enseñan que agradar a los demás nos asegura pertenencia, y, en muchos casos, aprendemos que decir no pone en riesgo esa aceptación. Así que, cada vez que alguien nos pide algo, incluso cuando sabemos que nos hará sentir incómodos o nos alejará de nuestras metas, nuestro subconsciente nos empuja a decir sí, por temor a que un no nos haga parecer egoístas o difíciles. Pero lo que no nos dicen es que complacer a los demás constantemente no nos garantiza relaciones auténticas ni felicidad, lo único que garantiza es un agotamiento emocional constante. Otra razón importante es la culpa. Decir no muchas veces nos hace sentir que estamos fallándole a alguien, como si nuestra negativa fuera un ataque personal hacia la otra persona. Esta culpa no surge de la nada, está profundamente arraigada en nuestra cultura. En muchas sociedades, especialmente en aquellas donde se valora el sacrificio personal, decir no puede ser visto como una falta de compromiso o incluso como una falta de humanidad. Crecemos con la idea de que ser una buena persona significa decir sí, siempre, incluso cuando ese sí nos haga daño.
Y lo que no entendemos es que una negativa no tiene nada que ver con nuestra bondad o nuestro valor como personas. Pero la cosa no termina ahí. Existe otro factor más sutil, pero igual de poderoso. Nuestra necesidad de evitar conflictos. Para muchas personas, la idea de que un no pueda generar tensión o confrontación es suficiente para que terminen diciendo sí, incluso cuando saben que no deberían. Esta evitación del conflicto, aunque parece una solución rápida, nos deja atrapados en compromisos que no queremos asumir, lo que a largo plazo puede generar resentimiento hacia los demás y hacia nosotros mismos. Estas tres razones, el miedo al rechazo, la culpa y la evitación del conflicto, nos llevan a un patrón de comportamiento muy común. Decir sí, por inercia. No lo pensamos demasiado, simplemente lo hacemos porque se siente más fácil en el momento. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de este hábito? Cada vez que decimos sí, sin pensarlo, le damos prioridad a las necesidades y expectativas de los demás, mientras nuestras propias metas y deseos quedan en segundo plano. Y aquí está lo peligroso. Este hábito no solo afecta nuestro tiempo y energía, sino que también impacta profundamente en nuestra autoestima. Cuando dices sí a algo que no quieres hacer, estás enviando un mensaje a tu subconsciente. Que tus necesidades no son tan importantes como las de los demás. Con el tiempo, este mensaje se internaliza y empieza a moldear la forma en que te ves a ti mismo. Empiezas a creer que no mereces priorizarte, que tu tiempo y tus deseos son menos valiosos. Y esta creencia puede ser devastadora para tu autoestima, porque te lleva a sentir que no tienes el control de tu vida. Pero hay algo más. No saber decir no también afecta nuestras relaciones. Aunque al principio parece que decir sí a todo nos hace más agradables, lo que realmente sucede es que empezamos a generar relaciones basadas en desequilibrios. Las personas comienzan a esperar que siempre estemos disponibles para ellos, y cuando finalmente intentamos establecer un límite, esas mismas personas pueden reaccionar mal o sentirse traicionadas. Esto no solo genera tensiones, sino que también nos deja con una sensación de frustración, como si nunca pudiéramos hacer lo suficiente para complacer a los demás. Y aquí viene lo paradójico. Aunque decimos sí, para evitar conflictos, terminamos generando más problemas a largo plazo. Decir sí constantemente no solo nos drena emocionalmente, sino que también nos impide ser auténticos. Cuando pasamos la vida complaciendo a los demás, nos desconectamos de quienes somos realmente y de lo que queremos. Empezamos a vivir según las expectativas de otros en lugar de nuestras propias metas, y eso nos lleva a un punto en el que nos sentimos perdidos y agotados. Pero no todo está perdido. La buena noticia es que este patrón se puede romper. El primer paso es reconocer que decir no es egoísta ni grosero. Es simplemente una forma de proteger tu tiempo, tu energía y tus valores. Es entender que cada vez que dices no a algo que no quieres, estás diciendo sí a algo que sí importa para ti. Pero esto no sucede de la noche a la mañana, requiere práctica y, sobre todo, un cambio en la forma en que percibes tus relaciones y a ti mismo. Imagina por un momento cómo sería tu vida si pudieras decir no con confianza. Piensa en todo el tiempo que recuperarías, en cómo te sentirías más ligero y menos cargado de responsabilidades que no son tuyas. Imagina tener relaciones donde las personas te respeten por tus límites y valoren tu autenticidad. Eso no solo es posible, es algo que puedes empezar a construir desde hoy. Pero primero necesitas cambiar la narrativa que tienes en tu mente sobre lo que significa decir no. Decir no es un acto de rechazo, es un acto de respeto. Respeto hacia ti mismo y hacia los demás. Cuando dices no de manera honesta y clara, estás mostrando a los demás que valoras tu tiempo y tus prioridades, y eso, a largo plazo, fortalece tus relaciones. Las personas que realmente te valoran no se sentirán ofendidas por tus límites, al contrario, te respetarán más porque sabrán que tus decisiones son auténticas. Por supuesto, aprender a decir no significa que debas rechazar todo o convertirte en una persona inaccesible. Se trata de elegir conscientemente dónde pones tu tiempo y tu energía.
Es encontrar un equilibrio entre ser generoso con los demás y ser fiel a ti mismo. Y aunque al principio puede ser incómodo, cada vez que practiques decir no, te sentirás más seguro y en control. Así que aquí está la clave. No tengas miedo de priorizarte. Tu tiempo es limitado, y si no lo proteges, alguien más lo usará para sus propias prioridades. Decir no es un recordatorio de que mereces vivir una vida alineada con lo que realmente importa para ti. Y eso, en última instancia, es lo que te permitirá sentirte en paz contigo mismo y construir relaciones más auténticas y equilibradas. Ahora que hemos explorado por qué nos cuesta tanto decir no, y cómo esto nos afecta, es momento de mirar más de cerca los costos ocultos de siempre decir sí. Te sorprenderá descubrir cuánto impacto puede tener este hábito en tu vida. 2. Los costos ocultos de siempre decir sí. Decir sí parece, en el momento, una decisión fácil y hasta necesaria. Es una palabra que usamos casi de manera automática cuando alguien nos pide algo, cuando nos invitan a un evento o incluso cuando sabemos que no tenemos el tiempo o la energía para cumplir con lo que aceptamos. Pero detrás de cada sí, que decimos sin pensar, hay un precio que pagamos, y en muchos casos, ese precio es mucho más alto de lo que imaginamos. Estos costos no siempre son obvios, y por eso los llamamos los costos ocultos de siempre decir sí. El primer costo, y probablemente el más significativo, es el impacto en nuestra autoestima. Cada vez que dices sí a algo que realmente no quieres hacer, estás enviando un mensaje a tu subconsciente. Que las necesidades y prioridades de los demás son más importantes que las tuyas. Con el tiempo, este mensaje se internaliza y empiezas a creer que no mereces priorizarte, que tu tiempo no tiene tanto valor y que siempre debes estar disponible para los demás. Esta mentalidad no solo te drena emocionalmente, sino que también te hace sentir que no tienes control sobre tu vida. Y cuando pierdes ese control, también pierdes la confianza en ti mismo, porque te conviertes en alguien que vive en función de los demás. Pero el daño no se detiene ahí. Decir sí constantemente también afecta tus relaciones de maneras que quizás no esperas. Aunque al principio pueda parecer que estás construyendo conexiones al estar siempre disponible, en realidad, estás estableciendo un patrón donde las personas comienzan a depender de ti de forma desequilibrada. Se crea una dinámica en la que tus límites no son claros o no existen, y eso puede llevar a que otros se aprovechen de tu disposición. A largo plazo, este tipo de relaciones generan resentimiento, tanto de tu parte como de la otra persona. Tú te sientes explotado, y ellos pueden llegar a menospreciar tu disponibilidad porque nunca hubo un límite claro. Un ejemplo clásico de esto es en el entorno laboral. Piensa en alguien que siempre dice sí a todas las tareas adicionales que le piden, aunque eso signifique trabajar horas extra o descuidar su vida personal. Al principio, esta persona puede ser vista como alguien confiable y trabajadora, pero con el tiempo, sus compañeros y superiores empiezan a asumir que estará disponible para cualquier cosa, sin importar el costo. ¿El resultado? Más estrés, menos reconocimiento y un agotamiento emocional que, en muchos casos, termina en frustración o incluso en renuncia. Todo porque nunca hubo un no que estableciera límites. Otro costo oculto de siempre decir sí es el desgaste emocional. Aceptar compromisos que no quieres cumplir crea un conflicto interno. Por un lado, te sientes presionado a cumplir con lo que prometiste, pero por otro lado, sientes resentimiento porque sabes que no querías hacerlo en primer lugar. Este conflicto interno no solo consume energía, sino que también genera estrés y ansiedad. Es como si estuvieras atrapado en un ciclo donde cada sí te lleva a un lugar que no querías estar, y cada vez que te enfrentas a una nueva solicitud, sientes que estás perdiendo una parte de ti mismo. Este desgaste emocional también tiene un impacto directo en tu salud mental y física. El estrés crónico que viene de sobrecargarte con responsabilidades innecesarias puede manifestarse en forma de insomnio, fatiga, irritabilidad y hasta problemas más serios como ansiedad y depresión. Además, cuando dedicas toda tu energía a cumplir con las expectativas de los demás, te quedas sin tiempo para ti.
Tus hobbies, tus metas personales y tu bienestar pasan a un segundo plano, y esto crea un vacío que es difícil de llenar. Pero tal vez el costo más triste de siempre decir sí, es que pierdes la oportunidad de vivir una vida alineada con tus propios valores y metas. Cuando estás tan ocupado cumpliendo con los deseos de los demás, no tienes tiempo para reflexionar sobre lo que realmente importa para ti. Tus sueños y proyectos quedan relegados porque siempre hay algo más urgente que atender. Y cuando miras hacia atrás, te das cuenta de que el tiempo ha pasado y no lo has usado en las cosas que realmente te importan. Wayne Dyer decía que cuando vives según las expectativas de los demás, estás traicionando tu propia autenticidad. Y tenía razón. Decir sí constantemente es una forma de desconectarte de ti mismo, de tus necesidades y de tus valores. Es como si estuvieras viviendo una vida que no te pertenece, una vida diseñada para satisfacer a todos menos a ti. Y lo más irónico de todo es que, aunque decimos sí, para evitar conflictos o para agradar a los demás, terminamos sintiéndonos más solos y desconectados porque no estamos siendo auténticos. Imagina por un momento cómo sería tu vida si pudieras recuperar todo el tiempo que has perdido en compromisos innecesarios. Piensa en todas las horas que podrías haber dedicado a tus metas, tus hobbies o simplemente a descansar. Ahora imagina cómo se sentiría tener relaciones donde las personas respetan tus límites y valoran tu tiempo. Eso no solo es posible, es necesario. Pero para llegar a ese punto, primero debes reconocer los costos ocultos de siempre decir sí y decidir que ya no estás dispuesto a pagarlos. Uno de los problemas más comunes que enfrentamos al intentar establecer límites es que subestimamos el impacto de cada pequeño sí. Pensamos que aceptar un favor aquí o un compromiso allá no tendrá grandes consecuencias, pero esos pequeños sí se acumulan con el tiempo. Es como una gota que cae en un vaso, al principio no parece gran cosa, pero eventualmente el vaso se llena y empieza a desbordarse. Y cuando eso sucede, nos sentimos abrumados, resentidos y, en muchos casos, incapaces de hacer algo al respecto. Pero aquí está la clave. No tienes que esperar a que el vaso se desborde. Puedes empezar a proteger tu tiempo y tu energía desde hoy, aprendiendo a decir no de manera clara y asertiva. Decir no, no significa ser egoísta o grosero. Significa priorizarte y establecer límites que te permitan vivir una vida más equilibrada y auténtica. Cuando dices no, estás diciendo sí a tus propias metas y necesidades. Estás recuperando el control sobre tu tiempo y energía, y eso es algo que nadie más puede hacer por ti. Pero el primer paso es reconocer que cada sí tiene un costo y que no siempre vale la pena pagarlo. En el próximo punto, exploraremos cómo decir no puede transformar tu vida. Veremos cómo establecer límites no solo protege tu tiempo y energía, sino que también mejora tu autoestima, fortalece tus relaciones y te permite vivir de una manera más auténtica y satisfactoria. Porque al final del día, aprender a decir no, no se trata de rechazar a los demás, se trata de elegirte a ti mismo. Ahora que hemos identificado los costos ocultos de siempre decir sí, es momento de cambiar el enfoque. ¿Cómo sería tu vida si aprendieras a decir no? Veamos cómo esta simple palabra puede transformar tu tiempo, tus relaciones y, sobre todo, tu bienestar emocional. 3. Cómo decir no puede transformar tu vida. Decir no, no solo es una palabra, es una declaración. Es una afirmación de tus prioridades, una señal de respeto hacia ti mismo y una herramienta poderosa para construir la vida que realmente deseas. A menudo, subestimamos el impacto que puede tener esta pequeña palabra en nuestra vida, porque hemos sido condicionados a creer que decir sí es la única manera de avanzar, de construir relaciones o incluso de ser vistos como buenas personas. Pero la realidad es que cada vez que dices no a algo que no quieres, estás creando espacio para algo que sí importa. Uno de los cambios más evidentes al aprender a decir no es la recuperación de tu tiempo. El tiempo es el recurso más valioso que tenemos, y sin embargo, es el que más fácilmente entregamos a los demás. Cuando dices no a compromisos innecesarios, favores que no quieres hacer o eventos que no te aportan valor, de repente descubres que tienes más horas en tu día.
Este tiempo puede ser invertido en tus metas personales, en descansar, en cuidar de tu salud o simplemente en disfrutar de las cosas que amas. En lugar de sentirte abrumado por una agenda llena de actividades que no elegiste, empiezas a experimentar lo que es tener un día que realmente refleja tus prioridades. Además de recuperar tu tiempo, decir no también tiene un impacto directo en tu energía emocional. Cada vez que aceptas algo que no quieres hacer, creas una pequeña carga emocional. Estas cargas se acumulan con el tiempo y generan estrés, frustración y, en muchos casos, resentimiento. Por el contrario, cuando aprendes a establecer límites claros, tu energía ya no se drena en actividades o relaciones que no te aportan. En cambio, puedes enfocarte en lo que realmente te hace sentir pleno y satisfecho. Este cambio puede parecer pequeño al principio, pero con el tiempo, te das cuenta de que no solo tienes más energía, sino que también te sientes más feliz y en control de tu vida. Otro beneficio clave de decir no es la mejora en tus relaciones. Aunque puede parecer contradictorio, establecer límites fortalece tus conexiones con los demás. Cuando siempre dices sí, las personas pueden llegar a percibirte como alguien complaciente, pero no necesariamente como alguien auténtico. En cambio, cuando aprendes a decir no con claridad y respeto, las personas comienzan a verte como alguien confiable y seguro de sí mismo. Tus relaciones se vuelven más equilibradas, porque las personas entienden que valoras tu tiempo y también valoras las relaciones basadas en respeto mutuo. Aquellos que realmente te aprecian no solo respetarán tus límites, sino que también empezarán a ver tu no como una prueba de que estás siendo honesto con ellos. Wayne Dyer, uno de los grandes defensores de la autenticidad, solía decir que nuestra capacidad de decir no refleja cuánto nos respetamos a nosotros mismos. Según él, cuando aprendemos a decir no, de manera firme pero amorosa, no solo nos liberamos de las expectativas de los demás, sino que también enviamos un mensaje claro al universo. Que estamos listos para vivir alineados con nuestra verdad. Y esa alineación no solo impacta nuestras relaciones, sino también nuestra autoestima y nuestra paz mental. Imagina por un momento cómo sería tu vida si pudieras decir no, sin culpa. Imagina tener la confianza de priorizar tus propias metas sin sentirte egoísta o temeroso de lo que otros piensen. Esta transformación comienza con pequeños pasos, pero los resultados son profundos. Empiezas a vivir desde un lugar de intención en lugar de reacción. En lugar de aceptar todo lo que se te pide por miedo o presión, comienzas a elegir conscientemente las cosas que realmente quieres en tu vida. Otro aspecto transformador de decir no es cómo impacta tu productividad y enfoque. Cuando dices sí a todo, tu atención está constantemente dividida entre múltiples compromisos, muchos de los cuales no son importantes para ti. Esto te deja poco tiempo y energía para concentrarte en las tareas que realmente tienen un impacto en tu vida. Por el contrario, cuando aprendes a decir no estratégicamente, puedes enfocar tu energía en lo que realmente importa. Esto no solo te permite avanzar más rápido hacia tus metas, sino que también reduce el estrés y la sensación de estar constantemente ocupado sin ser productivo. Decir no también tiene un efecto poderoso en tu autenticidad. Muchas veces, decimos sí, porque queremos ser aceptados, porque tememos decepcionar a los demás o porque creemos que es nuestra obligación. Pero cuando lo hacemos, estamos negando nuestras propias necesidades y deseos. Aprender a decir no te permite vivir de una manera más auténtica, donde tus acciones reflejan tus valores y prioridades. Esto no solo mejora tu autoestima, sino que también te permite construir una vida que realmente se sienta como tuya. Por supuesto, este cambio no sucede de la noche a la mañana. Aprender a decir no puede ser incómodo al principio, especialmente si estás acostumbrado a complacer a los demás. Es posible que enfrentes resistencia, incomprensión o incluso críticas de algunas personas. Pero aquí está la clave. Las personas que realmente te aprecian entenderán y respetarán tus límites. Y aquellas que no lo hagan, probablemente no estén interesadas en tu bienestar tanto como en lo que pueden obtener de ti.
Decir no actúa como un filtro natural que fortalece tus relaciones más auténticas y elimina aquellas que no te aportan. Además de los beneficios en tus relaciones y tu autoestima, decir no también mejora tu bienestar emocional. La culpa y el resentimiento que vienen de aceptar compromisos que no quieres desaparecen cuando comienzas a establecer límites claros. En su lugar, sientes una sensación de empoderamiento y paz, porque sabes que estás tomando decisiones que son fieles a ti mismo. Esta paz interior no tiene precio, porque te permite vivir con más claridad y propósito. En última instancia, aprender a decir no, no se trata de rechazar a los demás, se trata de elegirte a ti mismo. Se trata de reconocer que tu tiempo, tu energía y tus metas son valiosos, y que tienes derecho a protegerlos. Es una declaración de que estás comprometido con vivir una vida que refleje quién eres realmente, en lugar de una vida dictada por las expectativas de los demás. Cada vez que dices no, estás fortaleciendo esa declaración. Estás construyendo una vida más auténtica, más equilibrada y más alineada con tus prioridades. Y lo mejor de todo es que, con el tiempo, decir no se vuelve más fácil. Lo que al principio parecía incómodo o aterrador se convierte en un hábito que te empodera y te libera. Ahora que sabes cómo decir no puede transformar tu vida, es momento de entrar en acción. En el siguiente punto, te compartiré técnicas y estrategias prácticas que puedes usar para empezar a decir no desde hoy, de manera efectiva y sin culpa. 4. Técnicas y estrategias para decir no, y cómo practicarlas en tu día a día. Saber que decir no es importante pero no es suficiente. Muchas personas comprenden la necesidad de establecer límites, pero cuando llega el momento de decirlo, se sienten paralizadas. Tal vez sea por miedo a la reacción de la otra persona, por temor a parecer rudos o simplemente porque no saben cómo negarse sin sentirse culpables. Aquí es donde las técnicas y estrategias juegan un papel fundamental. Decir no significa ser agresivo ni generar conflicto. De hecho, cuando se hace con confianza y claridad, fortalece nuestras relaciones en lugar de dañarlas. Pero es necesario aprender a hacerlo de una manera efectiva, asegurándonos de que nuestro mensaje sea claro, sin dejar espacio para la manipulación o la culpa. En este punto, te compartiré estrategias prácticas que puedes aplicar de inmediato para empezar a decir no, con firmeza y sin remordimientos. La primera técnica es la del disco rayado. Esta estrategia, promovida por Brian Tracy, es simple pero extremadamente efectiva. Consiste en repetir tu respuesta con calma, sin caer en la necesidad de justificarte en exceso. Muchas veces, cuando decimos no, la otra persona insiste y trata de hacernos cambiar de opinión. En estos casos, la clave es mantener tu postura sin entrar en largas explicaciones. Por ejemplo, si alguien te pide un favor que no quieres o no puedes hacer, podrías decir: lo siento, pero no puedo hacerlo en este momento. Si la otra persona insiste, simplemente repites la misma frase sin añadir más detalles. La clave es que, al no entrar en justificaciones, la otra persona se da cuenta de que no hay margen para negociación y termina aceptando la respuesta. Otra técnica poderosa es usar declaraciones en primera persona, en lugar de frases que suenen como una excusa o una justificación débil. En lugar de decir: no puedo porque tengo muchas cosas que hacer, podrías decir: he decidido no hacerlo en este momento. Esta pequeña diferencia cambia la percepción de tu respuesta. Mientras que la primera frase sugiere que podrías aceptar si tuvieras tiempo, la segunda deja claro que tu decisión es firme. Hablar en primera persona refuerza tu autoridad sobre tus propias decisiones y evita que los demás intenten negociar contigo. El uso de pausas estratégicas también puede ser un gran aliado. Muchas veces, cuando alguien nos pide algo, sentimos la necesidad de responder de inmediato, y en esa urgencia terminamos diciendo sí, sin pensarlo bien. La próxima vez que alguien te haga una petición, respira profundamente antes de responder. Puedes decir algo como: déjame pensarlo y te digo luego. Esto te da tiempo para evaluar si realmente quieres aceptar o si prefieres negarte.
Además, evita que caigas en la presión del momento y tomes una decisión impulsiva que luego lamentarás. Una estrategia particularmente útil cuando estás lidiando con personas insistentes es la técnica de la alternativa suave. En lugar de dar un no tajante, puedes ofrecer una alternativa que te ayude a mantener el control de la conversación. Por ejemplo, si un amigo te pide ayuda con una mudanza y realmente no quieres hacerlo, podrías decir: no puedo ayudarte con la mudanza todo el día, pero si quieres, puedo recomendarte a alguien que te ayude o ayudarte a organizar unas cajas antes de que empieces. Esto muestra que estás dispuesto a ayudar en tus propios términos, sin ceder completamente a la solicitud. También es importante saber que hay situaciones donde un no corto y directo es la mejor opción. No siempre necesitas dar explicaciones ni suavizar tu respuesta. Si alguien te ofrece un compromiso que no quieres aceptar, un simple no, gracias, es suficiente. Muchas veces, pensamos que debemos justificar nuestras decisiones para evitar que la otra persona se sienta mal, pero en realidad, mientras más razones des, más posibilidades de que intenten convencerte de lo contrario. Ahora, todas estas técnicas pueden ser poderosas en teoría, pero si no las practicas, es probable que sigas cayendo en el hábito de decir sí automáticamente. Aquí es donde entran los ejercicios prácticos que te ayudarán a integrar estos métodos en tu vida diaria. Un ejercicio simple pero efectivo es el de escribir tus límites personales. Tómate unos minutos y haz una lista de las situaciones en las que sueles decir sí, cuando en realidad quisieras decir no. Luego, escribe cómo te gustaría responder en cada caso. Por ejemplo, si siempre aceptas cubrir turnos extras en el trabajo, podrías escribir: si me piden trabajar más horas, diré que ya tengo otros compromisos y no puedo. Este ejercicio te ayuda a visualizar tus respuestas con anticipación, de modo que cuando la situación ocurra en la vida real, ya tengas preparada una forma clara y firme de decir no. Otra técnica es la de ensayar respuestas en voz alta. Muchas personas sienten incomodidad al decir no, simplemente porque no están acostumbradas a hacerlo. Puedes practicar frente al espejo o con un amigo de confianza, repitiendo frases como: no, pero gracias por pensar en mí, o lo siento, pero tengo otros planes. Al repetir estas frases varias veces, te resultará más natural decirlas cuando realmente lo necesites. Un método aún más efectivo es el de poner a prueba tu no en situaciones de bajo riesgo. No necesitas empezar rechazando grandes compromisos. Puedes comenzar con cosas pequeñas, como negarte a recibir llamadas innecesarias, rechazar una invitación a un evento que no te interesa o no responder inmediatamente a cada mensaje que te envían. Estos pequeños pasos te ayudarán a fortalecer tu confianza en la práctica de establecer límites. Ahora bien, no se trata solo de lo que dices, sino también de cómo lo dices. Tu lenguaje corporal y tu tono de voz juegan un papel crucial en la efectividad de tu no. Si dices no, pero lo haces con una voz temblorosa, evitando el contacto visual o con una postura insegura, es más probable que la otra persona insista. En cambio, si te mantienes erguido, miras a la persona a los ojos y hablas con una voz clara y firme, tu mensaje tendrá mucho más impacto. Practicar una postura segura frente al espejo puede hacer una gran diferencia en cómo te perciben los demás. Otro aspecto que no podemos ignorar es cómo manejar la reacción de los demás. No todas las personas aceptarán tu no de manera inmediata, especialmente si están acostumbradas a que siempre digas sí. Algunas pueden reaccionar con sorpresa, molestia o incluso tratar de manipularte emocionalmente. En estos casos, es importante recordar que su reacción no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es cuidar de tu tiempo y energía, no asegurarte de que todos estén felices con tus límites. Por ejemplo, si alguien te dice: pero siempre me ayudas con esto, ¿por qué ahora no? Puedes responder con calma: lo entiendo, pero esta vez he decidido priorizar otras cosas. Si la persona insiste, puedes simplemente repetir tu respuesta sin entrar en discusiones. Con el tiempo, las personas aprenden que no pueden hacerte cambiar de opinión con presión emocional y empiezan a respetar tus límites.
Lo más importante de todo es recordar que practicar estas técnicas no significa que nunca más dirás sí a algo, sino que cada sí que digas será una elección consciente y no un reflejo de culpa o presión externa. El objetivo es que cada vez que aceptes algo, sea porque realmente quieres hacerlo y no porque te sientas obligado. Ahora que tienes herramientas concretas para empezar a decir no con confianza, es momento de abordar uno de los mayores obstáculos que enfrentamos al establecer límites: la culpa y el miedo al rechazo. Porque incluso con todas estas estrategias, si no manejamos estas emociones, terminaremos volviendo a nuestros viejos hábitos. Así que en el siguiente punto, veremos cómo superar la incomodidad que surge al decir no y cómo convertirlo en una práctica natural y empoderadora. 5. Cómo enfrentar la culpa o el miedo al decir no. Decir no puede ser aterrador. No porque la palabra en sí tenga algún poder especial, sino porque, en el momento en que la pronunciamos, nos enfrentamos a una oleada de emociones que nos hacen dudar. Culpa, miedo, ansiedad. Tal vez tememos que la otra persona se enoje, que nos rechace o que piense mal de nosotros. O peor aún, que nos etiqueten como egoístas o insensibles. Y aunque sabemos racionalmente que establecer límites es necesario, muchas veces esas emociones nos paralizan y terminamos cediendo. ¿Por qué ocurre esto? Y más importante aún, ¿cómo podemos manejar estas emociones para que no nos dominen? La culpa es una de las barreras más fuertes cuando intentamos decir no. Desde pequeños, nos enseñan que ayudar a los demás es algo bueno y que negarse es señal de egoísmo. Esta creencia se arraiga profundamente en nuestra mentalidad y nos hace sentir responsables por la comodidad de los demás, incluso a costa de nuestro propio bienestar. Nos han condicionado a sentir que cuando decimos no, estamos fallándole a alguien, como si nuestra negativa fuera un acto de traición. Pero lo que no nos dicen es que decir no significa rechazar a la persona, sino simplemente establecer un límite. Cuando dices no a un favor, a una solicitud de tiempo o a una invitación que no quieres aceptar, no estás diciendo que la otra persona no te importa, sino que tú también importas. No estás faltando a tu compromiso con los demás, sino reafirmando tu compromiso contigo mismo. Sin embargo, si esta culpa sigue apareciendo, es importante hacer un cambio de perspectiva. En lugar de ver el no como un acto de egoísmo, debes verlo como un acto de respeto propio. No puedes dar lo mejor de ti a los demás si constantemente te estás sacrificando más allá de lo que puedes manejar. Aquí es donde entra una estrategia poderosa. Reencuadrar la culpa en términos de autocuidado. En lugar de pensar: estoy decepcionando a esta persona, puedes pensar: estoy priorizando mi bienestar para poder seguir ayudando en lo que realmente importa. La clave no es dejar de ayudar a los demás, sino hacerlo desde un lugar donde no estés comprometiendo tu paz mental. Decir no a lo que no suma en tu vida te da espacio para decir sí a lo que realmente importa. El otro gran obstáculo es el miedo al rechazo. Como seres humanos, estamos diseñados para querer pertenecer. En tiempos antiguos, ser excluido de un grupo podía significar la diferencia entre la vida y la muerte, por lo que nuestro cerebro evolucionó para buscar aceptación y evitar cualquier cosa que pudiera generar conflicto. Aunque hoy en día no enfrentamos peligros de supervivencia por decir no, nuestra mente sigue reaccionando como si lo hiciéramos. Nos aterra la idea de que alguien pueda molestarse, que nos dejen de hablar o que piensen que somos malas personas. Sin embargo, aquí hay algo que debes recordar. Las personas que realmente valoran tu presencia en sus vidas respetarán tus límites. Aquellos que te presionan, que intentan manipularte o hacerte sentir mal por establecer un límite, no son personas que están genuinamente interesadas en tu bienestar, sino en lo que pueden obtener de ti. Si alguien se molesta porque pusiste un límite, eso dice más sobre ellos que sobre ti. Imagina que un amigo te pide dinero prestado y tú simplemente no puedes o no quieres prestarlo. Si tu amigo se molesta y trata de hacerte sentir culpable por negarte, ¿qué te dice eso sobre la relación?
Si alguien realmente te aprecia, debería entender que tú también tienes derecho a tomar decisiones sobre tus propios recursos. Y si esa persona no respeta tu no, entonces probablemente esa relación estaba basada más en conveniencia que en un verdadero aprecio mutuo. Aquí es donde entra en juego una práctica poderosa. Exponerte gradualmente al miedo. Muchas veces, el miedo al rechazo es mucho peor en nuestra mente de lo que es en la realidad. Si nunca te has atrevido a decir no, la sola idea de hacerlo puede parecer aterradora, pero cuando finalmente lo haces, te das cuenta de que las consecuencias no son tan graves como pensabas. La mayoría de las personas aceptarán tu negativa sin problema, y si alguien se molesta, con el tiempo aprenderás que su reacción no es tu responsabilidad. Para empezar, puedes practicar diciendo no en situaciones de bajo riesgo. Tal vez empezar rechazando un compromiso pequeño, como no aceptar un café cuando realmente no lo quieres, o decir que no a una solicitud de algo que no es tan importante. A medida que veas que el mundo no se derrumba por tu negativa, te sentirás más cómodo estableciendo límites en situaciones más grandes. Es un músculo que se fortalece con el uso. Otra herramienta efectiva es la respiración consciente. Cuando te sientas ansioso por decir no, antes de responder, respira profundamente 3 veces. Esto envía una señal a tu cerebro de que no estás en peligro y reduce la respuesta de ansiedad. Luego, responde con calma y sin justificarte demasiado. Recuerda que un no claro y directo es más efectivo que una negativa llena de excusas que pueden ser rebatidas. También es importante aprender a separar el hecho de decir no de la imagen que tienes de ti mismo. Muchas personas creen que si dicen no, serán vistas como malas personas, pero la realidad es que los demás te respetarán más cuando sepan que eres alguien con principios y límites claros. De hecho, piensa en las personas que más admiras. ¿Son personas que dicen sí a todo y dejan que los demás los controlen? Probablemente no. La mayoría de las personas que respetamos son aquellas que saben lo que quieren y lo que no, y que actúan con seguridad en sus decisiones. Una manera de enfrentar la culpa es escribir en un diario cada vez que digas no y analizar cómo te sentiste después. La mayoría de las veces, notarás que la otra persona no reaccionó tan mal como esperabas, y esto te dará confianza para futuras situaciones. También puedes escribir sobre cómo decir no te ayudó a priorizarte, para que con el tiempo refuerces la idea de que establecer límites es algo positivo. Finalmente, algo crucial es recordar que no puedes controlar cómo los demás reaccionan, pero sí puedes controlar cómo te sientes al respecto. Decir no garantiza que las personas no se molesten o que siempre entenderán tu punto de vista. Pero tampoco es tu responsabilidad hacer que todos estén felices. Tu responsabilidad es contigo mismo, con tu bienestar y con construir la vida que quieres. El miedo y la culpa no desaparecerán de la noche a la mañana, pero cuanto más practiques decir no, más notarás que estas emociones pierden poder sobre ti. Eventualmente, en lugar de sentir ansiedad por rechazar algo, sentirás orgullo por haber tomado una decisión alineada con tus valores. Y esa es una de las sensaciones más liberadoras que puedes experimentar. Ahora que hemos aprendido a enfrentar la culpa y el miedo, hemos llegado al punto final de este viaje. ¿Cómo integrar todo esto en tu vida y comprometerte con el cambio? En la conclusión, reforzaremos lo aprendido y te daré un reto para empezar a aplicar este conocimiento hoy mismo. Después de todo lo que hemos explorado en este video, hay algo que quiero que recuerdes. Decir no es un acto de rechazo, es un acto de respeto. Respeto hacia tu tiempo, tu energía, tus prioridades y, sobre todo, hacia ti mismo. Durante demasiado tiempo, hemos sido condicionados a creer que decir sí nos hace buenas personas, que nos ayuda a construir relaciones, que evita conflictos y nos mantiene en armonía con los demás. Pero lo que no nos dijeron es que decir sí, cuando realmente queremos decir no, es traicionarnos a nosotros mismos. Es entregar nuestro tiempo a compromisos que no queremos, es desgastarnos emocionalmente en relaciones que no nos respetan, es postergar nuestros propios sueños por miedo a lo que otros piensen. Pero aquí está la buena noticia.
Esto no tiene que ser así. Ahora tienes las herramientas para cambiar este patrón. Ya sabes por qué nos cuesta tanto decir no, has identificado los costos ocultos de siempre decir sí, y has descubierto cómo establecer límites de manera firme pero respetuosa. Aprendiste técnicas y estrategias para comunicarte con claridad y confianza, y, lo más importante, exploraste cómo enfrentar la culpa y el miedo que aparecen cuando decides priorizarte. Ahora te hago una pregunta. ¿Qué harás con este conocimiento? Porque entenderlo no es suficiente. El cambio ocurre cuando pasas a la acción. Y aquí es donde te propongo un reto. Durante la próxima semana, comprométete a decir no, en al menos una situación donde normalmente dirías sí, por compromiso, por miedo o por culpa. Puede ser algo pequeño, como rechazar una invitación a un evento que no te interesa, o algo más significativo, como poner límites en el trabajo o en una relación personal. Pero lo importante es que lo hagas con intención, con seguridad y sin sentir la necesidad de justificarte en exceso. Y para reforzar este compromiso, quiero que lo declares aquí y ahora. Escribe en los comentarios. Yo me respeto. Porque cuando decides establecer límites, cuando decides que tu tiempo y tu energía son valiosos, estás dando el primer paso hacia una vida más libre, más auténtica y alineada con lo que realmente quieres. Si este video te ayudó, no olvides darle like, suscribirte al canal Audiomotívate y activar la campanita para más contenido como este. Comparte este video con alguien que necesite aprender a establecer límites y recuperar el control de su vida. Juntos, podemos construir una comunidad de personas que valoran su tiempo, su energía y su bienestar. Recuerda. Cada no que digas con seguridad es un sí a la vida que realmente quieres vivir. Nos vemos en el próximo video.